Y bueno, vamos a ubicar a una mujer de 45 años en la etapa de su vida en donde todo yace normal, duerme, despierta, descansa y de pronto pues se da cuenta que su esposo tiene otra pareja y se da cuenta que además de que tiene otra pareja, tiene otra familia, tiene hijos y bueno, estas novelas que se viven de pronto. Y entonces esta mujer empieza un conflicto y empieza a tratar de preguntarse por qué es que no puede ser posible y es que me siento desprotegida porque ahora mi pareja pues digo sigue estando ahí pero yo ya no lo siento como mío y luego ya empiezan los cuestionamientos y empiezan los juicios y empieza esta mujer a desprenderse de esa pareja y empieza el proceso de divorcio y ya pasaron 4 años, 5 años y si me mantiene, no me mantiene, si me da la mesada de los niños, no me da la mesada de los niños. Finalmente con el tiempo pues las cosas se perdonan, el tiempo pasa, el tiempo transcurre y pues ya todo es natural. Es una mujer divorciada que tiene 2 hijos y de pronto acude al médico y se le detecta un carcinoma eh, ductal en el seno derecho. Y bueno, no solamente estaba en esa fase de recuperación, no solamente estaba en esa fase de vagotonía por todo el tiempo que estuvo viviendo en conflicto, sino que ahora que ya está en esa fase de vagotonía y donde su cuerpo manifestó o despertó ese programa biológico y le hizo desarrollar ese cáncer, ahora tiene que digerir la noticia de su médico y supongamos que no le tocó un médico preparado en biodescodificación, le tocó un médico ordinario que de pronto va a llegar y le va a decir: señora, tiene usted cáncer de mama. Wow, todo ese terror que se despierta, toda esa emoción que se despierta, es nuevamente acercarnos a vivir el síndrome de Dirk Hammer, es nuevamente iniciar un nuevo conflicto, pero una vez que nuestro cuerpo está en vagotonía, una vez que nuestro cuerpo está en esa fase de recuperación, muy difícil tolerar un conflicto nuevamente. Entonces la manera en la que la persona viva esa circunstancia nuevamente va a definir la calidad de vida que va a tener después. La manera en la que esa persona reciba esa noticia va a definir mucho de cómo va a seguir su estado de salud. No hay maneras adecuadas de dar malas noticias, por eso debe haber maneras prudentes y adecuadas de vivir las malas noticias o de vivir las malas experiencias. Pero bueno, esa es una manera de comprender el síndrome de Dirk Hammer. Sin embargo, supongamos que esta paciente sí tuvo un buen médico y tuvo una buena preparación que le ayudó a digerir muy suavemente esta nueva noticia de estar viviendo una patología tan seria como es el cáncer de mama, y además recibió buena información y además el médico le dio muchos ánimos y le dio nuevas esperanzas y le explicó cómo los diferentes tratamientos pueden funcionar. Entonces le dio una alternativa de vida, le dio un conflicto, pero le dio una salida también. Entonces pues esta paciente comprende finalmente que el cáncer que vive actualmente pues no es más que un programa que su cuerpo despertó por haber tenido una circunstancia y está a punto de superarlo, está a punto de superar el conflicto, y es por eso que hay una manifestación biológica que es una enfermedad, que es el cáncer de mama. Pero es así como comprendemos, aunque nos es difícil, aunque nos hace mucho ruido, incluso en el momento en el que se los estoy explicando, les juro, siento como si no me estuviera escuchando a mí mismo por el conflicto que eso genera, el hecho de pensar que la enfermedad, lejos de estarnos acercando a la muerte, llega para despertarnos a la vida. Es así, definitivamente. Y eso no le quita seriedad a la enfermedad. Por supuesto que jamás me atrevería a decir que la enfermedad no es tan seria, sino que
la manera en la que la vemos define mucho nuestro comportamiento ante la enfermedad, define mucho nuestro pronóstico a corto, mediano y largo plazo, definitivamente. Y pues bueno, vamos a manejar otro tipo de ejemplos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la diabetes, que es caracterizada por tener elevados niveles de azúcar en la sangre, y esto pues es por una resistencia celular al efecto de la insulina, combinado con una deficiente secreción de insulina, como les decía hace rato, por parte del páncreas, que sería la causa de la diabetes tipo 2. También puede ser debida a la destrucción de las células beta del páncreas, y en este caso se produce una mala producción de insulina, y esto es característico de la diabetes tipo 1 o insulino dependiente. Este tipo de diabetes suele aparecer en la infancia, en todo caso antes de los 30 años, habitualmente es autoinmune. ¿Quién padece diabetes? Pues alguien que se siente invadido y que en un intento de protección cierra las puertas de su fortaleza a la penetración del azúcar, porque de alguna forma el azúcar para esta persona es algo intolerable. Son personas que definitivamente no aceptan lo dulce de la vida, que se quedan con la amargura que llevan dentro, con el sufrimiento que tienen, y que no quieren vivir en soledad y no lo quieren compartir y no lo quieren abrir a los demás. Son personas que piensan, debo resistir porque hay peligro. Son personas que piensan, la ternura es peligrosa para mí porque me hace ver susceptible. Yo necesito ser fuerte para aguantar todo lo que la vida me tiene preparado. Son personas que piensan que lo que les dan como afecto no les gusta. No me gusta que me traten así. No me siento mimado cuando me tratan de esa manera. O sienten que la alimentación que les dan, la alimentación afectiva, no es la más adecuada. O sienten que el amor es tóxico, es peligroso, el amor les hace daño, el sentirse amados es algo que no debo sentir, el sentirme amado es algo que me hace mal, el sentirme amado es para tontos, el sentirme amado no existe, el sentirme amado es mentira. No reflexiono lo suficientemente bien. Siento que la casa está dividida en dos. Son conflictos que presentan las personas con problemas de diabetes. Y pues hay un millar de ejemplos, ¿no? Hay un montón de ejemplos que podríamos seguir compartiendo, pero me gusta dejarles nada más con este arquetipo para que ustedes se imaginen, para que ustedes vean en su entorno, a lo mejor algún integrante de la familia, a lo mejor alguien que vive cerca del hogar, definitivamente ustedes mismos, que se puedan sentir bajo los efectos de estos programas que luego cargamos y que luego pueden manifestar enfermedades, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de la hipertensión. La hipertensión se genera cuando el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, creando una presión que es necesaria para que la sangre circule por todo el cuerpo. Si esta presión supera los 140/90 milímetros de mercurio, es considerada una hipertensión arterial alta. Y se calcula que la padecen más del 20% de los adultos entre 40 y 65 años. Que esto es más del 50% de las personas mayores de 65 años. Últimamente está aumentando muchísimo también en personas jóvenes, así que es uno de los principales problemas de salud que enfrentamos hoy en día. ¿Pero quién padece la hipertensión? Pues para la biodescodificación, detrás de la hipertensión arterial hay varios conflictos que tienen que ver con el corazón, con la casa y con la familia. En este caso, hacemos una distinción en el resentir en función de si este mismo conflicto es vivido en femenino o vivido en masculino. Cuando el conflicto es vivido en femenino, vamos a encontrar que hay una hipertensión periférica. Sin embargo, cuando el conflicto es vivido en masculino, vamos a encontrar que hay una hipertensión central. Y hay algo que impide que uno se relaje completamente. Alguien se ha ido y quiero que se quede o que vuelva.
O bien quiero expulsar a alguien fuera de mi corazón, fuera del clan o fuera de la casa. Los conflictos principales son de desvalorización y de falta de pasar a la acción. Así que podemos encontrar problemas antiguos que no han sido resueltos o heridas afectivas que todavía duelen, y como toca a la sangre, toca a los lazos familiares. Un poquito más explicado, en el caso de quiero que alguien que se ha ido, quiero que se quede o que quiero que vuelva, nos podemos encontrar, por ejemplo, bueno, pues qué mejor manera de comprenderlo que con la suegra, ¿no? Me gusta mucho manejar este ejemplo porque además de que es algo muy cotidiano, es algo muy típico mexicano. El hecho de tener una excelentísima relación con la suegra. Y bueno, pues de pronto les pongo esta imagen para que generen una idea de cómo se vive el conflicto. Pero pues platicadito se los voy a comentar. Pues es cuando nosotros quisiéramos que la suegra no viniera a visitarnos, pero tenemos el conflicto de que si se va, pues nos vamos a meter en broncas con la esposa o viceversa. Y por supuesto la esposa vive el conflicto desde la contraparte. Nuestra esposa quisiera que mamá se quedara pues toda la vida aquí viviendo en la casa, y quisiera que mamá pues nos ayudara con esto y con lo otro y estuviera aquí con nosotros para mimarla y para llevarla de compras y demás. Pero sé que si mamá se queda todo el tiempo, pues vamos a entrar en conflicto con el esposo. Entonces, este tipo de situaciones cuando se presentan generan una hipertensión arterial que, bueno, hay un montón de pacientes que pueden vivir bajo estas circunstancias, y muy pocos pueden sobrevivir estas circunstancias sin manifestar una hipertensión. De pronto, pues hay parejas que tienen que vivir con los padres de uno o de otro, y esas son situaciones tensas donde los pacientes, en este caso de pronto la suegra es la que puede desarrollar el síndrome. ¿Por qué? Pues porque quisiera que estuviera su hijo para seguir ayudando, pero ay, esa no era que le tocó. O al revés, pues de pronto la señora está muy contenta porque su hija está viviendo, pero híjole, el yerno es como el demonio. Y lo mismo en diferentes variaciones y en diferentes maneras de interpretarlo, pero esta es una circunstancia donde podemos comprender más fácilmente ese juego de palabras de que quisiera que viniera pero mejor que se vaya, o situaciones de ese tipo, ¿no?